Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén, amados hermanos. Estamos llegando en esta oportunidad, esta noche, al mensaje 12 de esta serie de mensajes que hemos estado revisando en las dos primeras cartas a Timoteo. Y le agradecemos al Señor por esta misericordia, por habernos permitido hasta hoy llegar pues aquí donde hemos llegado, por la misericordia que el Señor ha tenido de mostrarnos su palabra, de hablarnos. Y este mensaje 12 es bien crucial. Tiene como título: Tú, oh hombre de Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por esta noche, tu sangre. Necesitamos que nos laves en esta noche. Necesitamos de tu hablar en esta noche. Que puedas dispensar tu palabra a nosotros. También tú nos puedas mostrar, Señor, cómo poder llegar a ser hombres de Dios. Hombres que te expresen, hombres que te representen. Hombres que sean uno contigo. Sentimos la necesidad, Señor, de confesar nuestra deficiencia. Pero sabemos que tú estás trabajando, tú has colocado tu vida dentro de nosotros. Esa vida nos está capacitando, calificando para llegar a ser hombres de Dios. Gracias, Señor, por todo este tiempo, por tu hablar maravilloso, por tu hablar a las iglesias. Síguenos hablando. Nuestra salvación está en que tú nos sigas hablando, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bien, amados, entonces llegamos a este mensaje número 12, tu hombre de Dios. El mensaje pasado estuvimos compartiendo sobre el misterio de la piedad. Y estuvimos revisando que la vida de iglesia, amados hermanos, es una vida que abarca toda la esfera nuestra, de nuestra vida. Cuando hablamos de vida de iglesia, tenemos la necesidad de revisar que es que la iglesia, el vivir de la iglesia debe ser un vivir que tengamos en todas nuestras áreas. Necesitamos vivir la iglesia en nuestra casa, con nuestra familia. Necesitamos vivir la iglesia en nuestro trabajo, en nuestro lugar de trabajo. Necesitamos vivir la iglesia en las reuniones. Necesitamos tener un vivir de iglesia en nuestra relación con los hermanos. O sea que la vida de iglesia debe abarcar todas las esferas. Y esto es un lenguaje nuevo, ¿saben? Porque acostumbramos a que la iglesia es algo donde yo voy. No, la iglesia es una vida. La vida de Dios la podemos vivir en la iglesia, pero la iglesia es una esfera que yo tengo que vivir en mi casa, junto a los hermanos, en el trabajo, en mi relación con las personas. Está incluido todo esto. Ella abarca toda la totalidad de nuestro vivir, la vida de iglesia. Debe. Y el tema de esta semana, que es hombre de Dios, para ser un hombre de Dios, amados hermanos, nosotros necesitamos revisar algunas calificaciones. Esa palabra hombres de Dios, de hecho, es bien interesante. Pablo no la usó mucho y creo que la usó 2 veces y la usó en estas cartas a Timoteo. Solamente 2 veces. Y llegar a ese nivel de hombre de Dios, no es que sea imposible, porque de hecho todos tenemos que llegar a ser hombres de Dios. Y cuando hablamos de hombre, en este caso queremos referirnos al género humano, para que las hermanas no vayan a quedar
pensando que ellas no están incluidas. No, todos necesitamos ser hombres de Dios. Por eso esta palabra hombres es algo generalizado que abarca el género humano, tanto hombres como mujeres. Pero llegar a ese punto, hermano, de hombre de Dios, para llegar yo necesito también conocer las calificaciones. ¿Qué me califica? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los requisitos que yo debo tener para ser un hombre de Dios? Y Pablo fue bien claro cuando escribe a Timoteo, por eso podemos revisar las cartas a Timoteo y revisar los requisitos de los ancianos, porque ¿quién es un anciano? Un anciano debe llegar a ser un hombre de Dios. En este caso, cuando hablamos de ancianos, sí nos estamos refiriendo a los hermanos que Dios ha levantado en una iglesia local para llevar el liderazgo. Ellos, con más razón, necesitan ser hombres de Dios. Pero las calificaciones indudablemente son para todos. Usted puede ser que no llegue a ser nunca un anciano en la iglesia, pero tiene que llegar a ser un hombre de Dios. No todos serán ancianos, pero todos tenemos que llegar a ser hombres de Dios. No todos tal vez tengamos la oportunidad de tener una posición en la delantera. Tal vez no. Pero todos, amados hermanos, amadas hermanas, necesitamos llegar a ser hombres de Dios. De manera que los requisitos es para todos. Estos requisitos son necesarios para todos aquellos que quieren o que deben ser hombres de Dios. No podemos llegar a ser hombres de Dios de cualquier manera. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Repito, aquí vamos a leer las calificaciones de los ancianos. En este caso, las calificaciones de los ancianos, pero que son válidas como requisitos para todos aquellos que quieren llegar a ser hombres de Dios. Entonces, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Todos necesitamos anhelar, aspirar a ser obispos, ancianos. Dice, si alguno anhela. Entonces el anhelo o la aspiración siempre deben conllevar un sentimiento de pureza. Necesitamos ser puros a la hora de anhelar, diferente a ambicionar. Siempre la ambición llevará consigo un sentimiento de impureza, amados hermanos. Entonces usted y yo podemos anhelar. Alguien que anhela siempre tendrá un sentimiento puro. Ahora, ¿quiénes pueden anhelar ser, como dice aquí, obispo? Si alguno anhela, ¿para quién es esto? Para todos. Todo el que aspire o que anhele tiene un buen deseo. Es una buena obra. Puede ser que no llegue, puede ser que no lo logre, pero no está nunca mal anhelar o aspirar a ser anciano. Si el sentimiento, si lo que lo mueve a usted, amado hermano, es un sentimiento puro. Si usted anhela, amén. Es bueno. Entonces esto está abierto para todos. Un anciano no es levantado por sus dones, indudablemente. Porque si no, esto no cuadraría este versículo. Pablo no está hablando de que los ancianos son aquellos que tienen dones. No, una persona puede ser que no tenga dones, pero puede llegar a ser anciano. Si ser anciano, ser obispo, estuviera limitado a tener dones, entonces no todos calificarían. Lo importante es tener la aspiración, tener el anhelo, y Dios, amado hermano, seguramente lo capacitará, lo preparará, lo equipará para ser un buen anciano. Entonces debemos tener o podemos tener el anhelo. El anhelar es bueno. Estos requisitos son los mismos que
prácticamente que para los diáconos. Los diáconos también necesitan estos requisitos. Y siento, ¿verdad, hermano, amado hermano, que lo principal es el deseo que usted tenga de crecer en vida. Lo que va a diferenciar con respecto a otro esta elección de llegar a ser obispo o anciano levantado por el Señor es su deseo, es su búsqueda por crecer en vida. Entonces todos los ancianos y todos los diáconos están obligados a crecer, necesitan avanzar. Son los mismos requisitos para ancianos y para diáconos. Aquí dice ancianos, diáconos y diaconisas. Eso quiere decir que las hermanas entran en este lote, en este grupo de personas. Una hermana puede llegar a ser diaconisa, lo único que una hermana no puede llegar a ser anciano. Anciana, cuando hablo de anciano, no de edad, hablo de estar al frente de la iglesia liderando. Eso sí la Biblia no lo muestra, por eso no encontramos ancianas. En esta parte de la palabra existen ancianos u obispos, diáconos y diaconisas. Eso es bueno aclararlo para que no haya confusión. Nosotros siempre en la vida de iglesia nos hemos guiado por la palabra, y la palabra siempre nos ha mostrado que el liderazgo en la iglesia, en cuanto a la administración de la iglesia, la llevan los hermanos. Ahora, las hermanas pueden llegar a ser diaconisas. Señor Jesús, versículo 9, capítulo 3, versículo 9, 1 Timoteo, dice que guarden el misterio de la fe. Los ancianos y los diáconos tienen la misma obligación de guardar el misterio de la fe. Este misterio de la fe está asociado, vean, el que guarda el misterio de la fe es porque conoce tanto el misterio de Dios, que es Cristo, como el misterio de Cristo, que es la iglesia. Y este misterio, junto con el misterio de la piedad, componen el gran misterio, que es justamente Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia son el gran misterio de Dios. Nosotros necesitamos guardar el misterio de la fe, y el misterio de la fe, una vez guardado, nos lleva a expresar el misterio de la piedad. Esto es importante. Esto es un requisito importantísimo para aquellos que quieren ser ancianos, diáconos y diaconisas, aquellos que aspiran a ser ancianos, diáconos y diaconisas. Deben conocer el misterio de la fe. Deben expresar el misterio de la piedad. Y deben conocer el gran misterio, Cristo y la iglesia. Ellos deben guardar estos misterios, este misterio de la piedad, misterio de la fe. Señor Jesús, y en el versículo 4 del capítulo 3 de Timoteo, seguimos encontrando unos requisitos que ya hablamos en el mensaje pasado. No solamente el requisito de que guarden el misterio de la fe, también aquellos que aspiran a ser ancianos, diáconos, diaconisas, hermanos, deben gobernar bien su casa. Vamos a leer el versículo 4, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque ya conocemos entonces la razón de que una persona que no gobierna bien su casa no puede ser anciano. Pablo dio la respuesta, porque el que no gobierna su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? ¿Cómo llevará adelante la iglesia de Dios? Es prácticamente imposible, amados hermanos. Recuerden, estamos hablando de cómo llegar a ser un hombre de Dios. Señor Jesús, en el capítulo 4, versículo 6, Pablo no solamente mostró la necesidad de ser un hombre de Dios,
o está mostrando en este mensaje, sino que Pablo le dijo a Timoteo también: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. Entonces no solamente necesitamos ser hombres de Dios, necesitamos ser buenos ministros. En el capítulo 6, versículo 11, Pablo llama a Timoteo de hombre de Dios, tú hombre de Dios. Pero aquí en el capítulo 4, versículo 6, le dice: serás buen ministro de Jesucristo. Entonces, ser un hombre de Dios está asociado a mi persona. Ser un buen ministro de Jesucristo está asociado a la obra. Como hombre de Dios, yo necesito vivir a Cristo. Como ministro, como un buen ministro, yo necesito estar nutrido y alimentar a otros. Necesito servir a los hermanos ministrándoles Cristo. Eso sería como buen ministro de Jesucristo. Estas dos calificaciones están juntas para la misma persona. No podemos tener una, tendríamos que tener las dos. Necesitamos disfrutar la palabra, ser nutridos en la palabra. Señor Jesús. Ahora, un buen ministro es diferente a los ministros que Pablo habló que Pablo señaló en el capítulo 1, versículo 3 de 1 de Timoteo. En el capítulo 1, versículo 3, habían algunos que no eran buenos ministros porque enseñaban cosas diferentes a las que Pablo estaba enseñando. Un buen ministro de Jesucristo es fiel a la enseñanza de los apóstoles. Aquel que pretende ser un buen ministro de Jesucristo tiene que ser fiel a la enseñanza de los apóstoles. Él no puede enseñar cosas diferentes que están enseñando los apóstoles. Él tiene que ser fiel a la enseñanza que los apóstoles están dando. Y puede ser una enseñanza bíblica, amado hermano, pero si no es la enseñanza central de los apóstoles, es una enseñanza diferente. Entonces necesitamos tener cuidado con eso. El capítulo 4 de 1 de Timoteo muestra las características de un buen ministro. Vamos a leer algunos versículos, por favor. Como vimos en el capítulo 4, versículo 6, un buen ministro de Jesucristo se nutre con las palabras de la fe. Es alguien que se está nutriendo con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que está siguiendo. Él está siguiendo las buenas enseñanzas de los apóstoles. Él se está nutriendo de eso. Eso lo hace un buen ministro. Versículo 7. Capítulo 4, ¿no? Estamos en el 4. Versículo 7. Se ejercita para la piedad. Un buen ministro de Jesucristo es alguien que se ejercita para expresar. El versículo 7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y ya sabemos, ya hemos hablado de esto, ejercitarse para la piedad es expresar, es manifestar a Dios en nuestro vivir. Y cuando hablo de manifestar a Dios en nuestro vivir, es manifestar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, hermano. Dios debe ser visto en nuestra relación con los hermanos, con nuestra familia, con compañeros de trabajo, si usted es estudiante, con compañeros de estudio. Dios debe ser expresado en su vivir. Eso es ejercitarse para la piedad. Versículo 10 de 1 de Timoteo 4. Que trabaja, dice: por esto mismo trabajamos. Él se nutre, él se ejercita para la piedad y trabaja en las cosas de Dios. Pablo pone aquí en este versículo que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Un buen ministro de Jesucristo se ocupa en la lectura. Versículo 15. Ocúpate. Versículo 15. Perdón, versículo 13. Versículo 13. 4:13.
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Usted quiere ser buen ministro, usted debe ser alguien que siempre está ocupado en la lectura de la palabra, en la lectura de los libros espirituales saludables. Siempre está oyendo o leyendo la palabra ministerial actual, siempre está laborando en ella. Señor Jesús, si realmente, amado hermano, amada hermana, usted quiere ser un hombre de Dios, y si algunos aún aspiran a ser obispos, estos son los requisitos. O estos son parte de los requisitos. Y este es un requisito importantísimo, sobre todo para aquel que aspira a obispado o aspira a ser diácono, diaconisa. El hecho de que alguien sea diácono o diaconisa, de hecho aquí dice que guardan el misterio de la fe. Pablo lo colocó para los requisitos de los diáconos. Capítulo 3, versículo 9. No es que este requisito no sea para los ancianos, pero recuerden, un anciano algún día puede llegar a ser un diácono, algún día puede llegar a ser anciano. O sea que ya como diácono yo tengo que guardar el misterio de la fe, porque cuando llegue a ser anciano ya ese misterio lo he guardado, lo he vivido, lo estoy practicando. Entonces, volviendo al capítulo 4, necesitamos todo aquel que pretenda o que anhele o que aspire a ser anciano, necesita ocuparse en la lectura. Ahora, dije, puede ser que usted nunca llegue a ser anciano, amado hermano, pero esto también es un requisito para aquel que tiene que llegar a ser o que aspira a ser un hombre de Dios. Un hombre de Dios conoce la palabra, se ocupa en la palabra. ¿Por qué? Porque él necesita en algunos momentos exhortar, en algunos momentos enseñar. Y no podremos exhortar y enseñar de manera adecuada si no nos ocupamos de la palabra de Dios. Señor Jesús, versículo 14. No descuida el don. Yo no sé cuál puede ser su don, yo sé cuál es mi don, entonces yo estoy obligado a no descuidar el don que tengo. Un buen ministro, un hombre de Dios, no descuida el don que hay en él. Si usted tiene un don, usted tiene que cuidar ese don, cultivar ese don, ejercitar ese don para que ese don llegue a tornarse en usted un ministerio. Don ejercitado se convierte en ministerio. Versículo 15. Se ocupa de estas cosas y permanece en ella. Esto que estamos leyendo, ahora estamos obligados a ocuparnos de estas cosas y permanecer en ella. Versículo 16. Tiene cuidado de sí mismo, se cuida. Necesita conocerse, o si tiene cuidado de sí mismo porque se conoce. Nosotros necesitamos, hermanos, cuidarnos de nosotros mismos. Un hombre de Dios necesita aprender a cuidarse por causa de las demás personas. Lo que él pueda hacer, lo que él pueda hablar, lo que él pueda realizar puede afectar a otros para bien o para mal. Entonces debe tener cuidado de sí mismo. Oh Señor Jesús, un hombre de Dios es uno que participa de la naturaleza divina. Me gustaría leer un versículo por aquí, segunda de Pedro 1:4, por favor. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias.
Entonces, un hombre de Dios, un buen ministro de Jesucristo, es alguien que está participando de la naturaleza divina. Es uno con Dios. Al participar de lo que es Dios, de la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina, nosotros nos unimos a Dios. Somos uno con Él y somos uno con los hermanos. Uno que participa de la naturaleza divina puede expresar a Dios a través del misterio de la piedad. Entonces, todos estos puntos, hermanos, nos deben llevar a nosotros a tener un deseo. El deseo de crecer, el deseo de avanzar, de crecer en vida. Porque mientras más crece usted, más útil se vuelve en las manos de Dios. Usted quiere ser útil en las manos de Dios, busque crecimiento en vida. Realmente Dios quiere usarnos a todos. Dios quiere usar a todos los santos. Dios no tiene deseos de usar a uno solamente, a un grupo selecto solamente. No, el deseo de Dios es poder usar a todos sus hijos. Pero a veces Dios se ve imposibilitado porque en muchos de sus hijos Él no ve el anhelo de crecer, amado. A veces ve el anhelo o el deseo, la ambición de ocupar una posición, pero Dios no puede hacer nada allí. Realmente Dios hará algo cuando vea en nosotros un deseo sincero de crecer en vida. Por eso todos nosotros necesitamos revisarnos. Necesitamos tener cuidado y avanzar. Anhele crecer en vida, busque crecimiento en vida, porque Dios quiere usarlo. Su utilidad en las manos de Dios dependerá de cuánto usted madure en la vida de Dios. Señor Jesús, 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17, Pablo vuelve a hablar sobre los que gobiernan bien. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Yo quiero que los hermanos mantengan su espíritu, su mente, su ser en el centro de este mensaje. El centro de este mensaje es cómo ser un hombre de Dios. Pablo está hablando aquí, orientando, dando instrucciones para que nosotros podamos llegar a ser hombres de Dios, buenos ministros de Jesucristo, y todas estas cosas que Pablo orienta a Timoteo también son para nosotros. Y estamos revisando entonces, para llegar a este punto de ser un hombre de Dios, estamos revisando o necesitamos revisar los requisitos que fueron colocados para aquellos que anhelan obispado. Entonces, que sean dignos. Pablo pone aquí los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí se muestran dos requisitos: que gobiernan bien, que administran bien las cosas de Dios, pero también trabajan en predicar y trabajan en enseñar. Aquí yo quiero abrir un paréntesis. No todos los ancianos, amados hermanos, no todos los ancianos de una iglesia local tienen el don de enseñar. No quiere decir que una persona que llegue a ser anciano de la iglesia necesite tener el don de maestro para ser anciano, no. Pablo dijo en 1 Corintios, ¿son todos maestros? No, no todos son maestros, amados hermanos. ¿Son todos apóstoles? No, no todos son apóstoles. No todos los ancianos tienen la capacidad de enseñar. Ahora, aquellos ancianos que no solamente gobiernan bien, sino que su tiempo está dedicado a predicar y a enseñar, deben ser tenidos por dignos de doble honor. Eso quiere decir que la iglesia está en la obligación de cuidar a aquellos hermanos que han dedicado toda su vida
todo su esfuerzo, todo su tiempo lo están dedicando a la iglesia, predicando y enseñando. El versículo que hablé de no todos son maestros son 1 Corintios 12:29. No todos son maestros, no todos tienen la capacidad, la facilidad, el don de trazar la palabra. Eso no lo descalifica, no descalifica a alguien para no ser anciano de la iglesia. Pero necesitamos ver bien este asunto. Entonces, ¿quiénes son aquellos que son tenidos por dignos de doble honor? Aquellos que predican y enseñan. Aquellos que van a dedicar toda su vida, todo su tiempo, todo su ser a estas dos cosas, a gobernar bien y a predicar y enseñar. Ahora, no todos van a estar a tiempo completo. Esto realmente será algo que el mismo Espíritu guiará. No todos los ancianos de una iglesia necesitan ser ancianos a tiempo completo. No quiere decir que si usted, aunque sea maestro, usted tenga el don de enseñar y es un anciano y predica y enseña, tenga que estar a tiempo completo. Eso realmente es algo que el Espíritu guiará. La misma necesidad, hermano, espiritual mostrará quiénes pueden estar a tiempo completo. Pero indudablemente en nuestro medio hay hermanos a tiempo completo. Ellos deben ser honrados, como dice aquí, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Ellos cuidan a los santos y los santos cuidan de ellos. Eso es una extraordinaria relación. Ahora, los ancianos, ¿cómo son establecidos? Indudablemente son establecidos por el crecimiento en vida que ellos tengan. En una iglesia local, los ancianos son levantados basados en la madurez que ellos tengan entre los hermanos. En un grupo de creyentes en una ciudad que se hayan levantado, siempre habrá alguno que tomará la delantera en las cosas espirituales. Habrán unos que tendrán un poquito más de crecimiento. Ellos podrán ser los ancianos de esa iglesia local. Esto no quiere decir que todos los ancianos de una iglesia local ya son maduros y ya lo saben todo. Simplemente entre los hermanos que componen la iglesia en esa ciudad, ellos son los más maduros. O podríamos decir entonces al revés, son los menos verdes. Todos están verdes, pero ellos están un poquito más pintones. Yo sé que la palabra se entiende, pintón, que no es verde ni es maduro, pero está allí. Esto es para que nosotros veamos, y sobre todo los ancianos, el hecho de que usted sea anciano no quiere decir que lo sabe todo. El hecho de que usted sea anciano de una iglesia local no quiere decir que ya maduró, no, que usted es menos verde, usted está menos verde que los demás hermanos, por eso está al frente de la iglesia. Necesitamos tener hasta humildad para esto. Señor Jesús, 1 Corintios 8, versículos 2 y 3. Esto es un versículo que necesitamos recordar. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces, todos nosotros, aunque tenemos una responsabilidad en las iglesias, algunos estamos en la delantera, no quiere decir que ya somos maduros plenamente, simplemente estamos menos verdes. Estamos menos verdes que los demás. Esto nos lleva a tener humildad y a saber que no sabemos todavía todo como debemos saberlo. Lo importante en este asunto es desear servir al Señor. Tenga ese deseo puro, tenga ese deseo allí en su corazón, anhele servir al Señor y seguro que Él lo usará. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 20. Me gustaría leer primero el 19, por favor, el 19. Ya tenemos ancianos en una iglesia local.
nosotros no somos infalibles. Todos aquellos que están al frente, bien sea de la obra, bien sea de una iglesia local, bien sea de algún servicio, todos tenemos que comprender que no somos infalibles, que podemos tener fallas, podemos tener alguna caída. Es factible todo esto, amados hermanos. Por eso Pablo aconseja a Timoteo: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Es peligroso en demasía, es sumamente peligroso, amados hermanos, recibir acusación contra un anciano de una sola persona. Y yo quiero otra vez abrir un paréntesis. En este caso, asumiendo que un anciano haya fallado, este asunto debe ser tratado con mucha delicadeza, con mucha prudencia, con mucha sabiduría. Si alguien, ejemplo, imagínese usted, amado hermano, usted no es anciano, usted no es diácono, usted ve una falla en un hermano que es anciano, usted tiene que dirigirse, o bien sea a los otros ancianos, y notificar del asunto. Un anciano debe ser juzgado por la obra. Un anciano no puede ser juzgado por el mismo pueblo. Cuando yo leo este versículo, contra un anciano no admitas acusación, Pablo se está dirigiendo a Timoteo. Timoteo era el único que podía recibir como un obrero, como alguien que estaba en la iglesia, pero era parte de la obra, delegado por Pablo para cuidar la obra en ese lugar. Timoteo podía recibir las acusaciones contra un anciano. El que podía juzgar a un anciano, en este caso era Timoteo, pero Timoteo no podía admitir una acusación de una sola persona. Tenían que venir 2 o 3 testigos, y que fueran testigos creíbles, porque esto se puede presentar para muchas cosas, hermano. Necesitamos testigos creíbles, testigos imparciales, no testigos con prejuicio, porque puede haber un anciano que le caiga mal a otro, o a algún hermano, un hermano no soporta un anciano, y bueno, allí podría haber un juicio con prejuicio, imparcial. Entonces esto es muy delicado. El punto es que no podemos admitir una acusación contra un anciano que haya fallado de un solo testigo. Necesitamos 2 o 3 testigos para poder hacer un juicio imparcial, adecuado, espiritual contra ese anciano. A los que persisten en pecar, esto también está asociado a los ancianos, versículo 20, repréndelos delante de todos. Si un anciano ya sabemos que quiere persistir en su pecado, en su falta, hay que reprenderlo. ¿Saben por qué hay que reprenderlo en público, amados hermanos? Porque un anciano, su caída, su falla, su pecado, no lo afecta a él nada más, lo afecta a todos. No es igual que un recién convertido falle, peque en la iglesia. Él no afectará a la iglesia, su pecado, el pecado de este nuevo convertido, de este nuevo creyente, no afectará tanto a la iglesia como el pecado de un anciano. Entonces Pablo, para los ancianos, vamos a decir que el juicio era un poco más severo. Aquel anciano que persiste en pecar hay que reprenderlo delante de todos para que también los demás, ¿cuáles demás? Bueno, tanto el resto, los diáconos y los otros ancianos también lleguen a tener temor de caer. Señor Jesús, versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin perjuicio, no haciendo nada con parcialidad. Esto, amado, de juzgar a un anciano, de recibir todas estas orientaciones, de tratar con la autoridad de Dios, es algo bien solemne. Usted tiene que saber que cuando lo hace, no solamente está delante de Dios y del Señor Jesucristo, está delante de los ángeles,
Y por eso estas cosas, a la hora de realizarlas, a la hora de emitir juicio contra alguien, tenemos que librarnos de prejuicio y de parcialidad. No podemos, amado hermano, juzgar una situación. A veces pasa, se juzga el pecado de alguien. Dos hermanos, vamos a asumir un ejemplo, dos hermanos que tuvieron el mismo pecado, pero resulta que uno le cae bien a los ancianos y el otro no. Uno recibe cierta parcialidad en su juicio y el otro cierta imparcialidad. Para uno hay prejuicios y para otro hay parcialidad. A la hora de juzgar a las personas, nosotros necesitamos ser imparciales y no tener prejuicios. Todos deben ser juzgados de manera imparcial, recordando que cada juicio que nosotros realizamos en la iglesia, para que en la iglesia haya orden, es un juicio que estamos llevando y que estamos delante de Dios, del Señor Jesucristo, estamos delante de sus ángeles. Esto no es poca cosa. Entonces aprendamos a ser imparciales y a no tener prejuicio a la hora de juzgar situaciones en la iglesia. Si alguien peca, debe ser juzgado de manera imparcial y sin prejuicio. Y todos tienen que ser tratados de la misma manera. Señor Jesús, los ancianos indudablemente tienen un juicio más severo porque el daño que ellos causan cuando pecan, cuando caen, es mayor. Ellos afectan a más personas. Versículo 21. Perdón, 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participe de pecado ajeno. Curioso que Pablo está hablando de requisitos para los ancianos. Pablo está tratando un asunto de ancianos, de cómo llegar a ser un anciano, y de repente introduce este versículo, que no impongas las manos con ligereza, ni participes de pecado ajeno. Imponer las manos con ligereza, amados hermanos, es hacer las cosas de manera apresurada. Hacer las cosas con ligereza es establecer a personas inadecuadas para un servicio. Nosotros necesitamos tener cuidado a la hora de colocar personas en algún servicio. No podemos hacerlo con ligereza. No todos pueden ocupar un servicio de inmediato en una iglesia local. De hecho, cuando Pablo hablaba en el capítulo 3, retrocedemos, capítulo 3, versículo 6, él decía, cuando hablaba de los requisitos para los obispos, no un neófito. La palabra neófito es no un nuevo, no un recién convertido. Neófito no es que es un tonto, sino que es nuevo en las cosas espirituales. Es nuevo en las cosas de Dios. Él no tiene experiencia a la hora de tratar cosas espirituales. Por eso un nuevo no puede llegar a ser anciano. Por muy bien que nos caiga, por muy popular que él sea, por muy buena gente que él sea, hermano. Si es nuevo, el camino primero para darle un servicio a alguien, para que alguien esté al frente de algún servicio, el camino primero es perfeccionar a las personas para que después ellos puedan ocupar, estar al frente de algún servicio. Entonces Pablo pone aquí, no imponga las manos con ligereza ni participes de pecado ajeno. Eso quiere decir que si nosotros actuamos de manera ligera y colocamos a alguien inadecuado, sin saber si esa persona ha tratado todas sus fallas con el Señor, nosotros también podemos recibir consecuencias de eso.
¿Por qué lo digo, amado? Porque el versículo 22, de repente entonces Pablo dice, después que está hablando de esto, le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. O sea, parecía que Timoteo se había enfermado. Sería que Timoteo actuó de manera ligera a la hora de poner a algunas personas inadecuadas en el servicio y por eso se enfermó. Podría ser, porque cuando leemos 1 Corintios 11, hermano, que siempre lo leemos en la mesa. Cuando Pablo habló de los requisitos para tomar el pan, de hacerlo de manera inadecuada, aquí indudablemente no se está hablando de colocar a alguien de manera ligera, pero sí de cómo una persona que hace cosas de manera inadecuada puede enfermarse. Pablo decía, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Yo puedo colocar al frente de algún servicio a alguien que tal vez tiene un pecado oculto, pero como me cayó bien, me simpatiza y yo creo que lo puede hacer bien, lo coloco. Y esa persona, yo estoy siendo uno con esa persona y con el pecado de esa persona que he puesto. Ese pecado oculto que él tiene, ahora yo participo de él, hermano. Yo me hago partícipe porque yo impuse las manos. Aquí dice, no imponga las manos con ligereza. El hecho de que yo imponga las manos es que me uno a él. Oh, Señor Jesús. Entonces necesitamos tener cuidado de este asunto. No podemos ser ligeros en la obra de Dios. Hemos cometido muchos errores en el pasado por haber colocado a las personas inadecuadas al frente, como ancianos, como diáconos. Con los errores tenemos que aprender. Yo creo que ya no es necesario cometer más errores en este asunto porque ya hemos cometido bastante. Podemos esperar, podemos ayudar, perfeccionar a los hermanos para que en el futuro tengamos hermanos adecuados en los servicios, tengamos a hermanos adecuados como diáconos, como ancianos, como líderes de sector. Esta pandemia nos llevó a tener una estrategia, ahora tenemos un nuevo servicio, líderes del sector. Bueno, buenos líderes del sector. Para esto necesitamos mucho perfeccionamiento, hermano. Llevar a los hermanos, perfeccionarlos para tener personas adecuadas al frente de servicio, personas que están creciendo en vida, que tienen un deseo, un anhelo puro, amado hermano. Oh, Señor Jesús. Entonces vamos a tener cuidado, amado hermano, amadas hermanas, vamos a tener cuidado. Oh, Señor Jesús. Volvemos al versículo 23, entonces, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades estomacales. Entonces no podemos afirmar por qué causa Timoteo realmente estaba enfermo, si era porque había actuado con ligereza o porque la situación, recuerden que Timoteo era un joven, que estaba al frente de una iglesia bien complicada como era la iglesia en Éfeso. Pablo lo había dejado en Éfeso. Y no sabemos si el estrés, la preocupación, el ser un hermano, un joven, o el ser un joven, aunque tenía experiencia, aunque había de alguna manera madurado, había sido perfeccionado en cierta medida por Pablo, eso le afectó. El punto es que Pablo, amado hermano, le recetó un remedio muy común en aquella época, que era un poquito de vino. En ese tiempo se usaba el vino como para tratar enfermedades estomacales, que era la que Pablo estaba sufriendo. Lo curioso es que, aunque Pablo le escribió a Timoteo esto, Pablo no lanzó una proclamación escrita en el nombre de Jesús. Te declaro sano. Algo así, ¿no? No lo dijo. Hay un versículo, amado hermano. Vamos a ver. Versículo
En Primera de Corintios, vamos a ver. Perdón, Corintios no, Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12. Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12. Quiero leer este versículo es porque es un versículo bien interesante. Dice que Pablo hacía milagros extraordinarios. Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo, versículo 12. De manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales del cuerpo de Pablo y las enfermedades se iban. O sea, la gente tomaba los paños de Pablo, lo que Pablo usaba, sus vestiduras, parte de sus vestiduras, y colocaban las vestiduras en los enfermos, en los que habían sido, en los que tenían posesiones demoníacas, y los espíritus malos salían, las enfermedades se iban. Bueno, curioso que Pablo mandó una carta a Timoteo, pero no le mandó un paño para curarlo. Le recetó algo. Nosotros entonces necesitamos aprender algo aquí, amado. Necesitamos aprender a ser guiados por el Espíritu. En algunos momentos Dios usará la sanidad divina. En algunos momentos Dios usará el Espíritu Santo. Pero en algunos momentos Dios puede usar las medicinas también. No se complique por eso. Esperamos que no haya hermanos en nuestro medio forzando a otros a que sean sanos de manera divina, prohibiendo que tomen medicina porque Dios sana. No, hermano, esa es su fe. Si usted tiene esa fe, amén por eso. Pero no mida por su fe a otro. Deje a los débiles en la fe tomar su medicina. Yo tuve la experiencia de conocer hermanos que condenaban a otros por tomar medicina. Eso no se puede hacer. No todos tienen la misma fe. Oh, Señor Jesús. Y estas cosas no se oponen, no se contradicen. El hecho de que Dios me sane por medicina, o me sane porque un hermano oró por mí, o me sane porque el Espíritu Santo me sanó, hermano, eso no se contradice. La semana pasada yo estaba compartiendo, y perdonen que traiga esto como testimonio, en el local de la iglesia, aquí Espíritu, y de repente me atacó, hermano, una alergia. Yo sufro de rinitis alérgica. Y estaba compartiendo y yo sentí que la alergia empecé a sentir el malestar de la alergia. Ese malestar se manifiesta en que empiezo a tener una piquiña en los ojos, un deseo de estornudar. Y bueno, le dije a uno de los hermanos que si podía. Un hermano se levantó y me hizo seña de que iba a buscar un antialérgico para que yo, compartiendo allí, también me tomara un antialérgico. Se levantó un hermano de oración, oró por mi alergia. Hermano, gloria a Dios, sané. No tuve que tomar el antialérgico ese día. La alergia se fue, yo seguí compartiendo. Ese hermano tuvo fe de que yo iba a ser curado. Yo tuve fe, y el que iba a buscar el remedio también tuvo fe, porque no lo fue a buscar. Entonces todo el mundo tuvo fe. Amén por eso, hermano. Entonces todo es un asunto de dejarse guiar por el Espíritu. Si lo logramos hacer, no hay problema, no vamos a necesitar el paño de Pablo. Señor Jesús. Seguimos con 1 Timoteo. Estamos en 1 Timoteo capítulo 5, versículo ahora 24. Aquí vamos a ver algo importante. Pablo dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más a otros se les descubre después. Bien, aquí tenemos los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Puede ser, hermano, puede ser, vean, que su pecado que usted tiene oculto, usted no lo confiese y nunca salga a la luz mientras estamos aquí. Pero el día del juicio, ese día su pecado saldrá. Escriba eso si quiere ahorita. Yo no sé qué fecha es hoy, 21.
21, 22, 21, 22. Yo vivo perdido unos días, pero no importa. Pero bueno, hoy yo sé que estamos en 21, 22 de agosto. Escriba eso, porque el día del juicio daremos cuenta. Muchos pecados entonces, de algunos, no de todos los hombres, dice de algunos hombres, algunos que quieren mantener su pecado oculto, se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Entonces, esto es un consejo sabio que vamos a dar aquí. Si usted tiene algo oculto, busque ayuda. Si usted tiene una debilidad que no ha podido superar y la tiene allí oculta, busque ayuda. Es mejor que eso sea tratado ahorita. Estamos en la era de la gracia, de la misericordia, y que usted puede ser ayudado. Y no deje eso allí oculto esperando el juicio de Dios. Señor Jesús, los pecados de algunos se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Algunos salen, hermano, algunos se manifiestan antes de que usted sea juzgado, otros no. Pero es mejor buscar ayuda. Versículo 25. Asimismo también las buenas obras. Si usted tiene una buena obra, esa se hará manifiesta. Y si no es, también. O sea que podemos tener buena obra y puede haber unas obras que no son tan buenas, por no decir mala obra. Algunas obras son buenas y algunas son de otra manera. Pablo en 1 Corintios decía que algunos van a edificar con madera, oro, piedra, heno. El fuego va a probar todo y ahí se va a saber qué es lo que va a quedar, hermano. Pero hay una palabra, yo quiero aquí tener una palabra para todos los que están sirviendo. Para todos los que están sirviendo. Si usted está sirviendo, nosotros esperamos, hermano, que el servicio que usted presta no sea un servicio para ser visto, su obra. A veces queremos servir, pero queremos servir para ser visto. Queremos servir para figurar. Queremos servir para llamar la atención. Si el servicio que yo voy a prestar nadie lo va a notar, yo no sirvo. Yo necesito servir en algo que la gente me vea. Bueno, eso es impureza. Señor Jesús, me gustaría leer Mateo 6:5. Mateo 6:5. El Señor dijo, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si usted quiere tener un servicio para ser visto, para ser aplaudido, esa es su recompensa. Si usted quiere tener un servicio para ayudar a los hermanos, para edificar a los hermanos, para beneficiar a los hermanos, para beneficiar a la iglesia, Dios se encargará de recompensar eso, aunque nadie lo note en la iglesia, amado. Entonces no busquemos servicios para ser vistos. No busque, amado hermano, un servicio para ser notado. Por favor, ¿saben lo que dice? Yo recordé Isaías 6:2. Isaías 6:2. Creo que sí. Vamos a buscar Isaías 6:2 a ver. Por favor, equipo técnico. Un equipo técnico, hermanos, calidad. Isaías 6:2 dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Vean, aquí vemos unos querubines con 6 alas. Imagínense un querubín volando con 6 alas, eso iba a llamar la atención, pero ¿qué hacían ellos? Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ellos no querían llamar la atención, ellos querían ser normales, ellos querían volar de una manera normal. Hermano, ¿usted quiere volar con 6 alas?
Usted quiere llamar la atención en la iglesia, usted quiere ser visto en la iglesia. Algunos hermanos quieren ser vistos, bien sea a la hora de profetizar. Cuando van a profetizar, entonces, si un hermano profetizó 1 minuto, él quiere profetizar 2 porque él quiere mejorar la profecía del otro. Si aquel hermano usó 2 versículos, él quiere usar 10. Entonces, como que tenemos una lucha para ver quién sobresale más, quién logra volar con las 6 alas. No estamos aquí para volar con 6 alas, hermanos, estamos para cubrirnos. No queremos pasar inadvertidos. Nuestra intención al servir es saber si podemos beneficiar a los santos, a la iglesia con nuestro servicio. No importa si somos notados o no somos notados, no se preocupe. Dios está viendo su servicio, eso es lo importante. Dios va a recompensar su servicio. No busque aplausos, por favor. Señor Jesús, este mensaje va a ser un poquito más largo, me van a perdonar. Ya llevamos 1:05, pero está bueno, hermano. Señor Jesús. Entonces el Señor que ve en lo secreto, lo recompensará en público. Ahora, si a usted lo que le gusta son los aplausos, no hay problema. Vamos a buscar y lo aplaudimos y esa será su recompensa. Esperamos que no haya hermanos que les gusten los aplausos. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Dice, después que Pablo habla todo esto, da todas estas orientaciones, entonces Pablo le dice a Timoteo, si alguno enseña otra cosa, entonces estas son orientaciones que necesitamos enseñar en la iglesia, amado hermano. Estas son orientaciones que necesitamos guardar en la iglesia. Todo esto que se ha estado hablando en cuanto a las viudas, en cuanto a las que son viudas de verdad, todo esto, hermano, son orientaciones que deben ser enseñadas. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina o a la enseñanza que es conforme a la piedad, ¿qué busca esto, hermano? ¿Qué buscan estas orientaciones dadas por Pablo, dadas por los apóstoles? Que el Señor sea expresado en nuestro vivir. Esta es una enseñanza que busca conformarse a la piedad, o sea, que busca que Dios sea expresado en nuestro vivir. Todo esto es para que Dios sea expresado, no es para que usted sea expresado. Aquí Dios no quiere que usted sea expresado y yo sea expresado. Aquí Dios quiere ser expresado Él en nuestro vivir. Oh, Señor Jesús, entonces si alguno enseña otra cosa, está envanecido, dice Pablo en el versículo 4. Está envanecido, delira acerca de cuestiones necias y por enseñar otra cosa, lo que hace es causar envidia, pleito, disputas, porque el problema de él es su mente, tiene una mente corrompida. Versículo 5, hombres corruptos de mente, corruptos de entendimiento, que solamente buscan hacer de la piedad una fuente de ganancia. Buscan hacer de la piedad obtener cosas, beneficio personal. A ellos no les importa, a ese tipo de personas no les importa la iglesia, no les importan los hermanos. Le importa es qué saco, qué no saco, qué pierdo, qué no pierdo. Señor Jesús. Y hay algunos que enseñan así, hermano. Perdónenme. Podríamos hacer merengadas con la cantidad de hermanos o de personas que hay así. Son muchísimos, son cantidades. Pero nosotros en la vida de la iglesia no podemos hacerlo. Necesitamos tener la enseñanza saludable. Necesitamos conformarnos a la piedad. Versículo 6 de Timoteo 6. Porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
Hermano, si usted no está contento con expresar al Señor, usted no estará contento con nada. Nosotros, lo único, ¿verdad?, que nos debe causar placer, contentamiento, satisfacción, es la piedad, es expresar a Dios en lo que hagamos, en lo que digamos, en lo que vivamos. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero aquel que no está contento siempre buscará ver qué gana o qué no gana. Solo estará pensando en cómo saca provecho para sí mismo. Señor Jesús, Pablo fue bien claro aquí con Timoteo. Ahora, cuando usted busca a alguien, cuando usted le encarga algo a alguien, hermano, que ama al Señor, esa persona nunca va a estar considerando qué saca o qué no saca, si lo van a ver o no lo van a ver. Una persona que ama al Señor, que tiene un corazón puro, cuando usted le encarga algo, él solamente va a ver cómo lo que él haga va a beneficiar a los santos y a la iglesia. Necesitamos este tipo de hermanos en la iglesia. Aquellos que solamente están buscando el bien de los demás. ¿Cómo benefician a los hermanos? Y no qué saco, qué gano. No están calculando las pérdidas. Están calculando cuánto Cristo van a ganar en el servicio que les encargaron. Son personas que siempre están contentas. Aún en la parte económica están contentas. Versículo 7. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin embargo nada podemos. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Hermanos, no son personas que están haciendo de la piedad su fuente de ganancia. No están buscando sacar provecho en la iglesia. Quieren servir al Señor, quieren manifestar a Dios. No son personas que están buscando hacerse ricas. Aquí Pablo empieza como que a inocular este asunto. Nada hemos traído a este mundo. Ya él está a punto de hablar de los ricos, de los que aman la riqueza. Porque algo que puede impedir, hermanos, realmente que usted llegue a ser un hombre de Dios y un buen ministro de Jesucristo es el amor a la riqueza, el amor a lo material. Entonces Pablo empieza a adelantarse y dice, nada hemos traído a este mundo, nada vamos a poder sacar. No importa lo que usted haga en este mundo de manera material, todo lo que usted logra obtener ahora en este mundo, si el Señor viene, todo se queda. Lo único que usted se puede llevar si sale de este mundo, si muere, si parte, si duerme, o si el Señor viene, es el Cristo que usted ha cultivado y ha ganado en el tiempo que tiene como hijo de Dios. Entonces nuestra urgente necesidad es cultivar a Cristo, no hacer dinero en este mundo. Yo sé que el dinero, hermanos, hace falta. ¿Qué vamos a hacer? Sí, hace falta. Pero yo debo tener una actitud correcta frente a las riquezas, frente a las posiciones materiales. Realmente necesitamos una actitud correcta para manejar las cosas materiales. Las cosas materiales, lo material no puede convertirse en lo que gobierna mi vida. Vamos a decir algo aquí, hermano. Cuando leímos este versículo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Lo podemos ver de esta manera. Si Dios no es su alegría, nada lo va a alegrar. Si su meta no es ganar a Cristo, si usted piensa que la felicidad no está en Dios, usted empezará a buscar la felicidad, la satisfacción en otras muchas cosas y que de paso no lo va a lograr.
el verdadero contentamiento, satisfacción está en manifestar a Dios en nuestra vida. Por eso el Señor habló de las riquezas. Cuando habló de las riquezas, Él dijo, ustedes no pueden servir, no podemos servir o no pueden servir a dos señores. Ahora, no estamos aquí hablando de que usted no puede llegar a tener cosas materiales o que usted o le estamos impidiendo que usted desee ser rico, porque aquí habla de los ricos. Si leemos el versículo, vamos a ver. El versículo 17 de 1 Timoteo 6. A los ricos de este siglo. Entonces sí habían ricos, ¿no? O hay ricos, ¿no? Pueden, pero hay un mandamiento para ellos: no sean altivos. Si usted, hermano, las riquezas le van a llegar a dar un sentimiento de poder, porque eso es lo que hacen las riquezas, dan un sentimiento de poder, de que al tener las riquezas usted puede todo, puede lograr todo, puede obtener todo. Eso es lo que da. Ese es el sentimiento que dan las riquezas. Satanás usa eso para infundir sentimientos erróneos en usted, en aquellos que quieren tener cosas materiales. Satanás infunde en aquellos que quieren riquezas un sentimiento de poder. Y hoy en día, lamentablemente, amado hermano, estamos en una época donde el consumo es masivo. Somos bombardeados por prensa, bueno, aquí ya casi no hay prensa, pero radio, televisión, publicidad. Estamos en una época o en un tiempo de consumo. Se nos incita a consumir, se nos incita a comprar cosas que a veces ni siquiera necesitamos. Se nos incita a darle valor a cosas materiales que realmente no las tienen, que cuando las tenemos seguimos igual de vacíos y de insatisfechos. Si hay ricos, hermanos, esperamos que los ricos sean como los que están aquí en 1 Timoteo 6. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Las riquezas son inciertas. Lo único cierto es Dios, lo único real es Dios. Y Dios nos puede dar todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Realmente Dios puede hacerlo. Dios puede bendecir. Si somos ricos, tenemos cosas materiales, necesitamos hacer bien, que sean bien, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos. No queremos ricos, no queremos personas que aspiren a ser ricas para después ser mezquinas, encuentro una palabra, mezquina, ¿qué más? Mano de caimán, que le cuesta ofrendar, le cuesta cooperar con la obra. Señor Jesús, nosotros esperamos que en nuestro medio haya hermanos que Dios bendiga. Esperamos que Dios ponga la mano en los negocios de muchos hermanos porque ellos quieren ser ricos en buenas obras, quieren ser generosos. Pero si yo puedo decirle al Señor, bueno, Señor, voy a esperar que tú me des y cuando tú me des yo voy a ser generoso. Señor Jesús. Hermano, aprenda a ser generoso en lo poco. Sea generoso en lo poco, así como dice, sé fiel en lo poco, sea generoso en lo poco. Cuando usted tenga poco, intente compartir cuando tenga poco. Porque si usted es generoso cuando tiene poco, usted va a ser más generoso cuando tenga mucho. Estoy seguro que a una persona así Dios no tendrá problemas
en bendecirlo, en darle, hermano. Porque esa persona no pondrá su esperanza en la riqueza. Él siempre pondrá su esperanza en Dios. Bien. Yo no quiero hablar mucho porque ya vamos ahora 15 minutos. Quiero terminar con el versículo 12 de 1 Timoteo 6. Porque el secreto de todo esto, hermano, de llegar a ser un hombre de Dios y un buen ministro de Jesucristo, está en este versículo. Allí dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. O sea, Dios nos ha dado la vida eterna como el fundamento para lograr todo esto que Pablo le ha recomendado a Timoteo. Para que usted y yo seamos buen ministro de Jesucristo y podamos ser hombres de Dios y podamos cumplir todas estas orientaciones que Pablo ha dado en estas cartas, necesitamos echar mano de la vida eterna. Esa vida eterna está dentro de usted, está dentro de mí. En el momento en que Dios nos regeneró, nos dio la vida eterna, porque el camino que Dios tiene para transformarlo a usted y transformarme a mí es la vida eterna. Y aunque yo la tengo, puede ser que yo no esté echando mano de ella. Es como una persona que necesita hacer un trabajo usando un martillo, tiene el martillo pero busca una piedra. Él no echa mano del martillo, él busca la herramienta inadecuada. Ya la vida eterna la tenemos, podemos echar mano de ella. Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado. Entonces vean todos los versículos asociados con la vida eterna. Y vamos a terminar con esto. 1 Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero de todo, el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Ya leímos el 12. Pelea la buena batalla, versículo 12 de Timoteo 6. 1 Timoteo 6, 12. Pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. 1 Timoteo 6, 19. Atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano. Pablo le manda a Timoteo que eche mano de la vida eterna, pero nos manda a nosotros también que echemos mano de la vida eterna. 2 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En la esperanza de la vida eterna, este versículo es precioso. Tito 3:7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta vida, hermano, es la que nos puede convertir en herederos, es la que puede lograr que lleguemos a ser herederos. Ya somos hijos, falta ser herederos. Esta vida eterna nos puede capacitar para eso. Esta vida eterna es la que puede sacarnos de toda degradación, es la que puede salvar a la iglesia de degradación y salvar a todos aquellos que van en caída libre. Esta vida eterna es poderosa, amado hermano. Yo voy a dejarlo hasta acá. Yo pienso que
que nos toca mucho camino por recorrer, pero tenemos esperanza porque esta vida eterna ya está dentro de nosotros. Jesucristo es el Señor, Dios los bendiga y Dios me los guarda.